really thrilled to have Nicole Foss with us. Thank you so much. Y hoy estamos realmente You're very encantados. welcome. Thank you for having me. Muchas gracias. And Nicole Foss is another of this type of amazing holistic thinkers. Y Nicole Foss es otra de estas personas con este tipo tan alucinante de pensamiento sistémico. And as always, we have the full biography in our web, www.ecoinversion.net. There's all the profile with links. Como siempre, tenemos todo su perfil con los enlaces en nuestra web www.ecoinversion.net. And Nicole Foss, and there you'll find the link to The Automatic Earth, which is the blog of Nicole Foss about the transition, all the credit crunch, the economics and the energy crisis that are happening. A very, very good blog for how all these things interconnect. Y ahí también encontrarás el enlace a La Tierra Automática, un blog del que Nicole es editora, en el que puedes encontrar información muy bien conectada sobre el colapso del crédito, las crisis económicas y energéticas y cómo está todo entrelazado. I won't go into all her very large biography and what she's worked in, but she started as a biologist and did specializing in neuroscience and psychology. No voy a hablar sobre todo lo que ha hecho, que son muchas cosas, pero empezó como bióloga especializada en neurociencia y psicología. Then went on to do postgraduates in water pollution, air and water pollution and control. Entonces hizo un posgraduado en contaminación del agua y del aire y el control de ello. But then she went into law as well, and international law and development. Y entonces pasó a estudiar legislación y a trabajar con la legislación internacional y el desarrollo. She got the top science graduate university medal in 1988 and the law school prize for top law school graduate in 97. En 1988 consiguió el premio de la mejor graduada de ciencias y en 1997 el de la mejor graduada de la Escuela de Leyes. So very much a scientist and a holistic scientist, and I'm particularly interested in, I love Nicole's work and how she very much puts all the psychology of this into the transition crisis work. Así que es una gran científica y una científica holística. Y una cosa que me encanta del trabajo de Nicole es cómo integra la psicología de todas estas crisis dentro de la forma de entenderlas. So you can weave in the actual work you did and why in your talk, but to start with, I wanted to ask you something more personal about when you started seeing what was going to happen. What did you actually do at your own family local level? Y luego puedes introducir trozos de todas estas cosas que has hecho y por qué. Pero ahora me gustaría preguntarte algo más personal. Cuando empezaste a ver lo que estaba pasando, ¿qué hiciste tú a nivel personal, familiar y local? Well, I left England in the year 2000 because I decided that there was a large housing bubble there were going to be lots of problems, so I moved my family to Canada and bought a farm. En el año 2000 dejé Inglaterra porque vi que estaba habiendo una burbuja inmobiliaria ahí muy grande e iba a haber muchos problemas, así que me fui con mi familia a Canadá y compramos una granja. So I wanted my children to grow up in the country, and I wanted them to know where their food and water and energy came from. Y quería que mis niñas crecieran en el campo y supieran de dónde viene su comida y su agua y su energía. I wanted them to have realistic expectations about life so that they would grow up as country people and they would know about responsibility and chores and things that needed to be done in order to provide for the essentials. Y quería que crecieran con un conocimiento de expectaciones realistas al haber crecido en el campo y supieran sobre la naturaleza y sobre tareas y sobre cosas que hace falta hacer y la responsabilidad de hacerlas
para entender qué hace falta hacer. So what we did is we bought a farm and we learned how to grow vegetables, do hay for the animals, and we keep sheep and alpacas and chickens and sled dogs, and we learned how to be farmers. Así que lo que hicimos fue comprar esta granja y mudarnos ahí y aprender cómo cultivar verduras, cómo hacer heno para los animales, teníamos gallinas y alpacas y ovejas y perros y aprendimos a hacer granjeras. And we installed renewable energy infrastructure, so we have solar panels and solar hot water and a wood furnace, so we don't use fossil fuels except for driving on the farm. Y instalamos estructuras de energías renovables, así que tenemos paneles solares y calentadores de agua solar y un horno de leña para calentar también. Así que solo usamos combustibles fósiles para conducir. So it's been a long transition and something that we have really actually enjoyed, and my children did grow up as country people. Así que ha sido una transición muy grande, pero realmente lo disfruté y mis niñas han crecido como gente de campo. But what I wanted to do when I had got the basic systems ready at the farm is I wanted to write about it. So I've been writing online on all sorts of issues around limits to growth since 2005. Y lo que quería era, una vez tuviera las estructuras básicas de la granja ya puestas, empezar a escribir sobre esto. Así que desde el año 2005 he estado escribiendo online sobre todas estas cuestiones relacionadas con los límites del crecimiento. I started writing at the Oil Drum, writing about energy, and then my writing partner and I moved over to write our own blog, The Automatic Earth, because we wanted to write about a wider range of issues, so finance and energy and many other things. Empecé escribiendo sobre energía en el barril de petróleo, que es de Canadá. Pero luego mi compañera de escritora y yo nos movimos a nuestro propio blog para poder hablar sobre más temas, así que además energía, finanzas y otros temas, que se llama La Tierra Automática. And about 3 years ago, people started asking me to come and talk to them in different parts of the world because it was hard to find the big picture on the website. There was just too much information. Y hace 3 años empezó a pedirme distintas personas que viajara por todo el mundo hablando sobre estas cuestiones, porque es muy difícil encontrar en la web esta visión global de todo, porque hay demasiada información. And you're now in Australia. So I've been traveling. Y ahora estás en Australia en uno de estos tours. And yes, I've been all over North America, all over Europe, and now I'm in Australia and I'll be in New Zealand as well. Y sí, he estado por toda Norteamérica, por toda Europa, y ahora estoy en Australia e iré dentro de poco a Nueva Zelanda. And so what's fascinating is you have this, you've set up your own system at home, but you also have, apart from this big picture, because you understand the science of all these intersections, you're also seeing how people are reacting or thinking on your talks. Can you tell us what have you noticed in talking to people all over the world, and maybe how that's changed, if anything? Así que además de estructurar todos estos sistemas en tu casa, le cuentas a gente de todo el mundo la ciencia que tienes sobre cómo se intersectan estos puntos. Ahora, ¿podrías contarnos un poco sobre lo que has visto en cómo la gente reacciona al haber hablado por todo el mundo de estos temas? A lo que les dices. In parts of the world where nothing bad has happened yet, sometimes people don't believe that anything can happen, so they don't necessarily understand that there are limits. En lugares del mundo donde todavía no ha pasado nada realmente malo, la gente normalmente no se cree que pueda pasar algo así, así que no entienden que puede haber límites. And in other places, like America, they've seen a housing bubble burst, so they understand bubbles.
And in Europe, they've seen a lot more happen. So they understand to a much greater extent what can happen. Pero en otros lugares, como América, donde han visto una burbuja inmobiliaria suceder, entienden cómo funcionan. Y en sitios como Europa, donde han visto pasar muchas otras cosas, saben lo que puede pasar porque ya lo han visto pasar. Sometimes in places in Europe, people don't seem to listen as much now as they did a couple of years ago because it's just too real and it's just too frightening. Pero en algunos lugares de Europa parece que la gente ahora no escucha tanto como escuchaba hace un par de años, porque ahora es demasiado real y da demasiado miedo. Australia is an interesting place because nothing much has happened economically, but they have a sense of limits because they have fires and floods and droughts and their environment is brittle. En Australia es un sitio interesante porque no ha pasado mucho en cuestiones económicas, pero entiende los límites porque tienen incendios, inundaciones y sequías. Es un entorno frágil. So at the moment, I'm explaining to Australians why they have to look at what's happening in Europe, because a lot of the same things are going to happen here and in Canada where I live. Pero ahora estoy intentando explicar a la gente de Australia que necesitan mirar a lo que está pasando ahora mismo en Europa, porque muchas de esas cosas van a pasar aquí también, y también en Canadá. Europe is just the first area to go over the edge of this particular financial limit, but there will be many, many places that follow the same path. Europa es simplemente el primer lugar donde se ha ido más allá del borde de este límite financiero, pero va a haber cada vez más y más lugares en los que pasa lo mismo. Thank you. So in terms of the big picture, we're going to talk, your 5 points are all about solutions, thankfully. But if there was like just 1 or 2 points that you think are really important for people to understand, that they're not understanding very well about the big picture, what would they be? Gracias. Y por suerte tus 5 puntos son sobre soluciones, pero ahora podrías contarnos un poco sobre cosas de esta visión global que mucha gente, que la gente en general no ve y que hace falta que vean. ¿Qué cosas son esas? Basically, the whole financial system is global, and we're at the top of the largest financial bubble in the history of the world. Básicamente, el sistema financiero es global y ahora mismo estamos en la cima de la mayor burbuja financiera del mundo, de la historia. And because the system is so connected, the things that happen in one place spread financial contagion to all the other places that are in the same situation. Y debido a que está todo tan conectado, las crisis en un lugar producen contagio financiero a otros lugares donde la situación es similar. So the other thing that's important to know is that it can happen very quickly, as we've seen in Cyprus in the last month. Y otra cosa que es importante saber es que esto puede pasar muy rápido, como hemos visto en Chipre en el último mes. So in Cyprus, in the space of 2 weeks, the banks closed, the cash machines were empty, the shop shelves are empty. It's a cash-only economy and hardly anybody has any cash. Lo que ha pasado en Chipre en las últimas 2 semanas, los bancos han cerrado, las máquinas expendedoras de dinero están vacías, las tiendas han cerrado, y así que ahora mismo es una economía en la que solo hay dinero físico, de papel, y no hay nada más. Ahora mismo no hay suficiente dinero para intercambiar cosas. And there are capital controls in place that prevent people from taking much money out of the bank, prevent people from taking money out of the country, and really control what people can do with. Y hay sistemas de control de capital que hacen que la gente no pueda realmente usar mucho el dinero, que no se pueda sacar el dinero del país. Así que principalmente están controlando lo que la gente puede hacer con el dinero. Se ha congelado. I think we've lost Nicole. And because Cyprus used... Is it back?
You're freezing on and off. No, Yeah, no, it's fine. it's back. Yes. Oops. That's the connection. Years when Cyprus were getting extremely wealthy from property, they all became property developers and tourist operators and hotel people. So they stopped even growing food and they lost the ability to look after themselves. En los años en que Chipre se hizo muy rica por desarrollo de tierras, se dedicaron De simplemente... construcción. Sí, por construcción se dedicaron simplemente a construir hoteles y a traer turismo y a cosas similares y dejaron incluso de cultivar comida. When you are in a bubble, people do the wrong kinds of things because they're trying to make money in the short term, and then they lose sight of what's actually important in the long term. Y cuando estás dentro de una burbuja, es un problema porque la gente tiende a intentar ganar dinero a corto plazo, mientras pierden la visión de qué es lo que es importante a largo plazo. The same sort of thing happened in Spain as well, and also in Greece, but there are bubbles in most of the European Union at the moment. Y ha pasado lo mismo en España y en Grecia, pero ahora mismo hay burbujas en la mayoría de la Unión Europea. So France is very close to a financial crisis, and so is the Netherlands. And these are countries that are not expecting it. Y Francia y los Países Bajos están muy cerca de tener una crisis financiera y son países que no lo esperan. The contagion is spreading from the European periphery to the European core, and then it will be spreading to America and Canada, Australia, New Zealand, China. El contagio se está extendiendo desde la periferia europea al núcleo europeo y luego irá a América, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, China. So what you end up with is an economic seizure, and it leads into a depression when there's simply almost no money in the economy. So this is a deflationary depression that we're facing. Y esto produce una parálisis económica, ya que llegamos a una depresión muy profunda económica y ya que no hay dinero en la economía para poder mover las cosas, así que entramos en una crisis muy grande Deflacionaria. de deflación. So the impact is very large. It can happen very quickly, and most people are not prepared. So we really need to understand what's coming and what we can hope to do about it. El impacto es muy grande, puede llegar muy rápido y la gente en general no sabe qué hacer al respecto. Así que necesitamos entender lo que nos está llegando y qué podemos hacer al respecto para protegernos. And that's what I love about how you speak. I actually heard hours and hours of your talks last summer while I was walking our sheep here in our eco-village. And I was terrified, but because Nicole is brilliant at giving, like, this is what it is. And this psychological thing about, like, we need to really stare at it in the face, but then, well, this is what we do about it. Y esto es lo que me encanta sobre ti. El verano pasado estuve escuchando tus charlas durante horas y horas mientras paseaba las ovejas en nuestra granja, pero me asustaba mucho porque hablas de lo que está pasando en realidad de forma muy clara y muy directa, pero también luego dices después, esto es lo que hay y esto es lo que podemos hacer al respecto. So just for the people listening, be prepared to be terrified and just breathe. Keep breathing because we have to psychologically adapt to this stuff. Así que para la gente que está escuchando, simplemente prepárate para pasar miedo y respira, simplemente sigue respirando porque tenemos que adaptarnos psicológicamente a esto. And we're just going to talk about the solutions, but Nicole will terrify us in between. But these are very concrete things that we need to do. And the first one on your list is relocalize, which is what you did with your family, basically. What does it mean, briefly, to you? Ahora Nicole nos va a hablar de las soluciones, aunque entre medio nos terrorizará un poco. Pero vamos a empezar primero con relocalizar, que es el primer punto que nos das de las soluciones, que es justamente lo que hiciste tú con tu familia. ¿Puedes hablarnos sobre esto? It means that we're going to have to regain local control over the essentials of our own existence, like food and water and energy. Relocalizar significa que tenemos que recuperar el control sobre las cosas básicas
de nuestra existencia, como la comida y el agua y la energía. During the years of our economic expansion, we made everything larger. We reached out to other countries with trade relationships, and we increased the scale of governance politically. Durante nuestros años de expansión económica lo hicimos todo más grande. Empezamos a conectar con otros países a través de mercados de intercambio internacional y también hicimos más grandes nuestros sistemas políticos. So as we expanded trust in the global economy, we gave political legitimacy to larger and larger forms of governance. Así que al aumentar la confianza a nivel global, dimos legitimidad política a sistemas de gobierno cada vez más y más grandes. But when the economy contracts, the trust horizon will contract as well, and it will leave these large forms of governance beyond the trust horizon. Pero cuando se contrae la economía, el horizonte de confianza también se contrae y entonces dejará estas grandes estructuras de gobierno más allá de esa confianza. When you lose trust, you lose political legitimacy. So larger forms of organization will not work anymore. Trust determines effective organizational scale. Y cuando pierdes la confianza, pierdes la legitimidad de estas estructuras de gobierno. Así que si no tienes confianza, no pueden funcionar estas grandes estructuras porque para funcionar necesitan esta confianza. Es lo que determina que That means that if we want to be effective, we need to operate at a small scale. So this is the scale that can actually work. It will still be within the trust horizon, and then we can actually get things done. Si queremos ser efectivas, tenemos que actuar a escala local, porque esta escala queda dentro del horizonte de confianza y a esta escala sí podemos conseguir que se hagan cosas. So our larger scale systems are going to break down. And if we are too attached to these centralized life support systems, we're going to suffer when their brittleness results in cascading system failure. Así que los sistemas a gran escala van a colapsarse. Y si somos demasiado dependientes de estos sistemas para mantenernos vivas, vamos a sufrir mucho cuando se colapsen porque ya no tendremos forma de mantenernos. So at a local level, we can restore the resilience that the larger system has lost. We can rebuild the safety margins. Pero a nivel local podemos reconstruir la resiliencia que estos sistemas van a perder. Podemos reconstruir la seguridad para las personas que vivimos aquí. But we can expect governments to oppose this because governments exist to take from the periphery and concentrate wealth at the center. Pero podemos esperar que los gobiernos impidan que hagamos esto, porque los gobiernos existen para coger cosas de las periferias y concentrarlas en el centro. Resistan esto, no pedir necesariamente. So when we try to decentralize, we're short-circuiting the wealth concentration mechanism, so we can expect that to be opposed. Así que cuando relocalizamos, hacemos un cortocircuito en los mecanismos de concentración de la riqueza, así que podemos esperar que se nos opongan. Which is why we have to, and we actually started developing integral permaculture because the permaculture is actually a system of design for relocalization, but it was missing the psychological and political edge of how to design with those very real threats. Por eso justamente inventamos la permacultura integral, porque la permacultura es un sistema de diseño para relocalizar, pero no tenía estos bordes de psicológico y político que son muy importantes y hay peligros muy reales en esos aspectos. And they're inside us, psychologically as well as, you know, all this stuff. So I love how clear you are about this. Y son cosas que están dentro de nosotras, psicológicamente y también a nivel social. Así que me encanta cómo eres tan clara sobre estas cuestiones. And which leads us to your It's next point. incredibly important. I'm fascinated with permaculture and also with the Transition Towns initiative
But there are things that can be added, economic dimensions and psychology being the most important. Me encanta el movimiento de permacultura y de las ciudades de transición, pero hay cosas que se pueden añadir, sobre todo a nivel psicológico y a nivel económico, que son muy importantes. And it's even at the level of how we manage our own feelings, and you're brilliant at pointing this out, how economies are actually moved by feelings. Y también en cómo gestionamos nuestros sentimientos, porque es brillante cómo indicas esto de que las economías se mueven por sentimientos. All the time. Economics is not the laws of physics. Economics is human behavior. And if we don't understand how human beings behave, then we're never going to understand how economies work. Porque eso pasa todo el tiempo, porque la economía no es algo físico, es comportamiento humano. Y si no entendemos cómo funciona el comportamiento humano, no vamos a saber qué es lo que va a pasar en la economía. So we don't realize how much we do this, but as human beings, we pick up on, internalize, reflect, and act upon the emotions of others all the time. Y no nos damos cuenta de cómo solemos hacer esto, pero las humanas internalizamos, reflejamos y actuamos sobre los sentimientos de otras personas todo el tiempo. This is why emotions are so catching, why the euphoria of bubbles is catching, and why the fear of panics is catching. Por esto las emociones son tan captivantes, la euforia de las burbujas es captivante y el miedo de las depresiones es muy captivante. This was very useful when we lived in small groups of maybe 30 people, that everyone would be alarmed at once and run away. But because now we operate on a scale of hundreds of millions of people, when everything is feeling the same, everyone is feeling the same thing at the same time, you have enormous swings of boom and bust. Y esto era útil cuando vivíamos en grupos pequeños de, por ejemplo, 30 personas. Cuando había miedo, pues todo el mundo corría para protegerse. Pero ahora que trabajamos en escalas de cientos de millones de personas, si todo el mundo siente lo mismo al mismo tiempo, tienes enormes variaciones como un péndulo de mover las cosas hacia un lado y explosiones por la concentración. So in economic bubbles and crashes are simply part of what it means to be human on the scale of civilizations. Así que las burbujas y las crisis económicas son simplemente lo que significa ser humanas a escala de civilización. And how does this go into resilience? Because your second point was regain resilience by rebuilding local safety margins. What's that about? And how do we do it? ¿Y cómo se conecta esto con la resiliencia? Porque tu segundo punto es reconstruir resiliencia reformando los bordes de seguridad locales. ¿Cómo podemos hacer esto? If we can restore local control of the things that matter the most, then we can rebuild safety margins. We won't be so dependent on the larger scale systems that are going to fail over the next few years. Si podemos reconstruir los bordes de seguridad local, podemos ser más resilientes y no estar tan afectadas por las grandes crisis a nivel global que van a pasar en los próximos años. It's about building parallel systems at a small scale to serve the same functions of providing essential goods and services that the larger scale systems provide now. Significa construir sistemas paralelos, pero a menor escala, que cumplan las mismas funciones para producir los bienes y los servicios que son realmente necesarios y que ahora mismo proporciona estos sistemas a gran escala. That way, when the larger systems start to fail, we will already have alternatives in place. De esta forma, cuando empiece a fallar el sistema a gran escala, ya tendremos funcionando alternativas. Small local systems won't be able to provide as much of everything as the larger systems did, but they should be able to cover the essential functions if we start soon enough. Estos sistemas pequeños locales probablemente no puedan producir tanto como los grandes sistemas que estamos usando ahora mismo, pero pueden producir lo necesariamente vital si empezamos lo suficientemente temprano a construirlos.
And your third point was reduce structural dependence on large centralized life support systems or long supply chains. Y tu tercer punto era reducir la dependencia estructural en grandes sistemas de soporte vital centralizados y cadenas de transporte vulnerables. Dependency is vulnerability. So the more you depend on external systems, the more vulnerable you are if anything goes wrong in those systems. La dependencia es vulnerabilidad. Cuanto más dependas de sistemas externos, más vulnerable serás cuando esos sistemas fallen. So we really need to create independence by creating smaller systems that can actually work in a period of sharp economic contraction. Así que necesitamos crear independencia real con estos sistemas que pueden seguir funcionando incluso en un periodo de gran contracción económica. Eco-villages can be very good at this because they can be functionally independent and really able to provide for almost all the essentials at a small workable scale. Y las ecoaldeas son una forma de hacer esto, porque pueden proporcionar todas las cosas básicas para seguir viviendo a una escala muy pequeña, local. And the more independent we are, the more flexible we can be, so we can respond under a wide range of possible circumstances. Y cuanto más independientes seamos, más flexibles podemos ser, porque podemos responder de formas muy distintas a una gran cantidad de circunstancias. And that flexibility is going to be very important because the future belongs to the adaptable, to the generalists. Y esta flexibilidad va a ser muy importante porque el futuro pertenece a las personas, a las especies que sean adaptables, que sean generales y puedan adaptarse a muchas condiciones. And also, in this part, you're very chilling in how you point out on a personal level what getting rid of structural dependence means in terms of getting rid of personal debt. Can you go into why that is important and what the horrific things that can happen? Y en esto eres muy demasiado refrescante sobre cómo es muy importante librarse de las deudas personales que nos hacen depender de estos sistemas a gran escala y las consecuencias horribles que puede tener no hacerlo. Getting out of debt is incredibly important because if you owe a lot of money, you're completely plugged into the financial system, and if you cannot repay that debt, somebody will own you. Librarse de la deuda es muy importante porque si debes mucho dinero, vas a estar conectada sin poder evitarlo al sistema financiero, y si sigues sin poder pagar esa deuda, alguien va a acabar siendo tu dueña. So when people have borrowed lots of money to buy houses and cars and all sorts of other things, they've accumulated a lot of debt, but all the assets that they bought will fall in price a very long the burden, as we've already seen in the property market in Spain, for instance. Así que cuando la gente toma como préstamo grandes cantidades de dinero para luego comprar coches y casas, luego estos bienes que han comprado reducen mucho su valor, como ha pasado en Europa o en Francia en burbujas que ya hemos visto. But unemployment is rising, benefits are cut, then people can't service the debt anymore. Pero al aumentar el desempleo y hacerse más profunda la crisis, la gente ya no puede devolver estos préstamos. So it gets very difficult. It's a perfect storm in financial terms. And if you can't repay the debt, you may be forced to work. They call it indentured servitude. You may be forced to work, and sometimes these debts can even become hereditary. Así que esto forma lo que en términos financieros se llama una tormenta perfecta. Y entonces, si tienes esta deuda pero no puedes pagarla, se te puede obligar a trabajar para ello.
E incluso en algunas situaciones estas deudas se heredan. Y esto se llama similitud de deuda. And the interest rates will be rising because interest rates are a risk premium. And so when debt gets riskier, the creditors raise the interest rates, and that just makes it even more difficult for people. Y los ratios de interés aumentan cada vez más porque esto es un beneficio de la gente rica. Así que cuando ven que es más difícil que se paguen las deudas, aumentan los ratios de interés y esto hace que sea aún más difícil para la gente. I'll just pause for a moment. We forgot to disconnect our phone. So some of the things that have happened in the past, apart from indentured servitude, where people are basically slaves, but they have to work because they can't repay. There's also debtor's prison, and there's being strong-armed into the military. Algunas cosas que han pasado en el pasado, además de esa servitud de deuda en la que se te obliga a trabajar porque tienes esta deuda, también está las prisiones para personas con deudas, y también algunas de ellas se les obliga a entrar a armarse y a trabajar en Los ejércitos. el ejército. So in the developed world at the moment, these things haven't happened for a long time, but they already happen in the developing world, and they have happened in our developed countries in the past under circumstances like this. En los países desarrollados ahora mismo no está pasando, pero sí está pasando en los países en desarrollo, y bajo ciertas circunstancias también ha pasado en los países desarrollados en el pasado. So if you don't owe any money, you can genuinely be free. Nobody has control over what you're going to do in the same way. Así que si no debes dinero, eres genuinamente libre y nadie puede tener control sobre lo que haces de esta forma. So you give very practical solutions to this, like if you have a big It's going mortgage. to be... Oops, we've lost the connection. Y da soluciones muy prácticas sobre esto, como si alguien tiene una gran hipoteca. Ups. Is to sell the house and go into rental. I'm just looking at... More sense. Entonces, que vendan la casa y empiecen a alquilar porque tiene más sentido. ¿Nicole? Sorry. If your Yes, it connection... is going to make sense to do that for a lot of people. Sí, tiene sentido. My connection, it's taken away the camera. I don't know quite why it's done that. So I'm trying to make it work again. It says the webcam is hidden, but the other people can still see it. So Yes. I'm not sure how to stop it being hidden. You told me my connection was slow, so that's why it took away the visual. But I can Yes. still talk anyway if Yes, that it's- works. So I Yeah, I don't know how to get the camera back. We can see your camera and we can hear it, so it's fine, don't worry. Okay, Okay, it's back up for me again now. There we are. Okay. I think it's important to understand that in our era of fossil fuels, we've all had 100 energy slaves each, effectively. Creo que es importante entender que en esta era de combustibles fósiles, cada persona hemos tenido 100 esclavos energéticos en la práctica. Before we had fossil fuels, we had real slavery. And as we move out of the era of fossil fuels, we're probably going to see forms of slavery come back again, and the people who are in debt will be first in line. Y antes de la época de los combustibles fósiles teníamos esclavitud real, y al irnos alejando de esta época también volverá a reformarse algunos tipos de esclavitud, y la gente que tiene deudas serán los primeros en convertirse en esclavos. So to get out of debt, for a lot of people, that will involve selling a property, because that's typically the largest debt that most people have. But it's going to be something that some people will be able to do.
Other people probably won't. But people can share homes so that they only have to pay one debt instead of several debts. Y lo primero que puede hacer la gente entonces para librarse de las deudas normalmente es vender sus propiedades porque suelen ser las mayores deudas. Y alguna gente lo podrá hacer, otros no podrán hacerlo. Pero en algunos casos pueden, por ejemplo, compartir casa para tener solo una deuda en lugar de varias deudas. Mm-hmm. And the other thing that we have talked about quite a bit in the rest of the conference is that's why complementary currencies are very important, because they can liberate the money that we need to pay debts with and increase the amount of money we have locally. And so there's a lot of solutions, really. Y también por esto, como hemos hablado en otras conferencias, son muy útiles las monedas complementarias porque pueden liberar el dinero nacional que tenemos para pagar las deudas y liberar gran parte del dinero local, así que también hay otras soluciones. Yes, there are quite a lot of solutions. You're right that that local currencies can help now, but they're going to be even more useful in the future when there's very little real money in circulation. Sí, hay muchas soluciones posibles. Y tienes razón en que ahora las monedas complementarias son muy útiles, pero van a ser muy necesarias aún más en el futuro, cuando no haya casi dinero del otro tipo para poder hacer intercambios. So we're seeing this now in Greece. No, go. Así que estamos viendo esto ahora en Grecia. So people are starting local currencies that are making an absolutely enormous difference. And they can do this because they have strong community and families and a lot of trust at the foundation of society. Entonces la gente está creando monedas complementarias que están cambiando muchísimo las cosas y pueden hacer esto porque tienen grandes estructuras de confianza en las familias y en la base de las comunidades. Yes. Which leads us, the fourth point was work at a smaller scale of governance. It's interesting how, you say, and that's why, you have this psychological background in neuroscience thing, which is very useful because complementary currencies don't work if you don't have the trust. It's a kind of chicken and egg. They create trust, but they need some kind of trust before they can actually get going as well. Sí, eso nos lleva a tu cuarto punto, que es trabajar a escalas más pequeñas de gobierno, que es muy interesante cómo tú tienes esta base fundamental de conocimiento sobre neurociencia y psicología, porque las monedas complementarias crean, y los sistemas locales crean confianza, pero también necesitan confianza. Es un problema un poco como de huevo y gallina. Yes, that's extremely important, that they only operate at whatever scale the trust will support. Any currency will only operate at a scale where there is trust. Es extremadamente importante que solo pueden funcionar a la escala en la que hay confianza. Cualquier moneda de cualquier tipo solo puede funcionar a una escala en la que haya confianza. So when effective organizational scale gets much smaller, in a period of economic depression, the only money systems that will work are ones that are also very much smaller. Así que en una depresión económica, a las estructuras de organización efectiva se van a hacer mucho más pequeñas. Así que también cualquier moneda solo puede funcionar en una escala mucho más pequeña. Time banks work very well for the same reason, that they are small local solutions that are based on trust. Los bancos del tiempo también son una buena solución para esto, porque son soluciones pequeñas, locales, que funcionan basadas en confianza. So local currencies are fiat currencies. They're not backed by anything. They only have value as long as we believe they do, but they will have value in local areas if enough people believe in them. Así que las monedas locales son monedas de fiat y solo tienen valor mientras creamos en ellas, pero si mucha gente cree en ellas pueden funcionar muy bien a escala local. Y no tienen por qué estar respaldadas. Important factor. One thing that makes them very successful is if you can pay your local taxes
in the local currency as well. This was done in Austria in the Great Depression very successfully. Y algo que puede hacer que tenga mucho éxito es si puedes pagar tus impuestos en la moneda local. Esto es algo que se hizo en Austria durante una gran depresión y tuvo mucho éxito. And it's a good idea to build in a feature called demurrage, which means that the currency expires over time. Y también es muy útil incluir en el diseño de la moneda una característica llamada demurrage, que hace que la moneda vaya perdiendo valor al pasar el tiempo. Because this is a support for the velocity of money. It means that there's no point in hoarding the local currency, because if you do, it will only lose its value. So it keeps money in circulation. Y esto ayuda a la velocidad de la moneda, porque si intentas acumular esta moneda local no te servirá para nada, porque simplemente perderá su valor. Así que esto anima a que la moneda siga estando en circulación. And this is very important because when you are in a period of liquidity crunch, the velocity of money, the normal currency, is very, very low. Almost no money is in circulation. Y esto es muy importante porque si estás en un periodo de colapso de moneda, la moneda normal no tiene casi nada de velocidad, no fluye casi nada porque la gente intenta acumularla. Así que es muy importante tener estas monedas locales que pueden facilitar estos intercambios. And money is the lubricant in the engine of the economy in the way that motor oil is the lubricant in the engine of your car. And you know what will happen to your car if you drive it with the oil light on. Y el dinero es el lubricante de la economía, de la misma forma que el aceite es el lubricante del motor de tu coche. Y sabes lo que pasa si intentas conducir tu coche si no tiene aceite, el motor para lubricarse. So if we're trying to operate the engine of the economy without enough lubricant, it will seize up and you won't be able to connect buyers and sellers or producers and consumers. Así que si intentamos que funcione el motor de la economía sin suficiente lubricante, se paraliza y entonces no podemos conectar a la gente que quiere comprar con la gente que quiere vender y la gente que quiere producir con la gente que quiere consumir. So when you're experiencing that with the major currency, if you bring in a different currency, you can support the velocity of money and support a lot of economic activity that would not be able to happen otherwise. Así que si esto está pasando con la moneda grande nacional, puedes traer otro tipo de moneda que apoya la velocidad de los intercambios y que pueda haber mucha actividad económica que no podría pasar de otra forma. What other effective, for this fourth point, in terms of like effective organizational scale, what other good examples have you come across for reorganizing on this smaller scale? ¿Y con qué otros ejemplos te has encontrado en este punto de reorganizar la escala para usar una escala de organización efectiva? Más pequeño. What I've seen so far in some parts of the world is very profoundly local organizations just coming from the bottom up, like the Transition Towns initiatives, for instance, or groups of permaculturalists locally. Algo que he visto por los viajes alrededor del mundo son estructuras profundamente locales, empezadas desde abajo, por ejemplo, las estructuras de ciudades de transición o grupos de permacultoras, que es empezada simplemente por gente local. So far, I haven't seen any political groups, even at a municipal level, really embrace these ideas, but I hope that it will be possible for municipalities to do that so that we can create a top-down, bottom-up partnership between municipalities and community groups. Pero no he visto hasta ahora a nivel municipal a personas que realmente acepten estos valores, pero esperamos que pronto empiecen a funcionar porque sería muy útil tener esto de arriba hacia abajo a escala de gobierno municipal y de abajo hacia arriba con las personas locales que actúan. So I work with municipalities where they're interested in working with me to explain to them what's coming
and how they can play an enormous part in making it easier to get through a period of economic crisis. Así que trabajo con municipios cuando quieren trabajar conmigo para explicarles lo que va a llegar y cómo pueden actuar para tener un impacto muy grande en estas crisis económicas. Brilliant. The first thing they can do is get rid of barriers to people being able to look after themselves, because a lot of things that make sense are illegal in local areas. They're against the local bylaws. Y una de las primeras cosas que pueden hacer es librarse de las barreras que impiden a la gente cuidarse a sí misma, porque hay muchas limitaciones en las áreas locales a la autosuficiencia. Que Son hacen legales. que sea ilegal cuidarnos a nosotros mismos. So municipalities can let people grow food in their front gardens and keep animals in their back garden and let people share their homes with other families. There are lots of things that they can do, and it doesn't even cost any money to allow people to do that. Así que los municipios pueden, por ejemplo, a la gente dejar tener huertas en sus jardines delante de su casa y animales detrás de la casa y a distintas familias compartir las mismas casas. Y ni siquiera cuesta nada de dinero que permitan que pase esto. So I'm hoping that municipal scale will still lie within the trust horizon and will still work. If it doesn't, things will get much more difficult. But if it does, then I think there's a real chance to build local resilience. Así que espero que la escala municipal todavía quede dentro del horizonte de confianza. Puede que no sea así, en ese caso habría muchos problemas, pero si sí conseguimos que quede dentro de ese horizonte y funcione, puede ayudar mucho, de verdad, a crear resiliencia local. Thank you. And your fifth point was, and I don't know how much, how do we interact with this as citizens? Reboot the financial operating system. Y tu quinto punto era sobre cómo interactuar con esto como ciudadanas, es reiniciar el sistema operativo financiero. Well, when you move into a period of financial crisis, what you're doing is crashing the operating system, so that even if you have plenty of resources, you can't do anything with them until you have a system reboot. Cuando entras en un periodo de crisis económica, lo que pasa es que el sistema económico se congela y aunque tengas muchos recursos, no puedes hacer nada con ellos hasta que reinicies el sistema. But we can't reboot the system until we have got rid of the excess leverage in the system, until the large amount of debt is more in line with the small amount of collateral in the system. Pero no podemos reiniciar el sistema hasta que nos hayamos librado de las cosas que lo bloquean. Y, por ejemplo, los grandes niveles de deuda tienen que estar similares a los pequeños niveles de costes colaterales. So when the small amount of remaining debt is acceptably collateralized to the few remaining creditors, you can start to rebuild trust in the financial system. Así que cuando la pequeña cantidad de deuda que quede se pueda repartir efectivamente entre las distintas personas que puedan ofrecer crédito, entonces puedes empezar a reiniciar el sistema y volver a construir confianza en él. That means that you can't reboot the system until the deleveraging has run its course, but when that has happened, all sorts of things should start to work as we build trust again in the financial system. Esto significa que no puedes reiniciar el sistema hasta que haya terminado esta fase de desequilibrio que hace que no pueda mantenerse bien. Pero una vez termine esto, ya podemos empezar a hacer que funcione el sistema bien de nuevo y formando confianza en él. Can you explain deleveraging? Deleveraging is the process of bringing the outstanding loans more in line with the amount of collateral. So it's the opposite of the leverage that we've built up where we had this much collateral and we just built up more and more and more loans based on that. So we created excess claims to underlying real wealth. El leverage, eso que llamé antes equilibrio, significa el
cuando hay hay una pequeña cantidad de colateral, de eh, cosas materiales físicas que se usan como base para poder pedir una deuda, pero la deuda crece y crece y crece mucho más que las cosas físicas reales que se supone que representa. Y entonces lo que necesitamos es reducir eso, porque ahora mismo la deuda es muchísimo más grande que cualquier cosa que pueda compensarla. Thank you. So what we did in our years of expansion is that we played a big game of musical chairs, and we created so much credit in the system, so many excess claims, that there's only about one chair for every 100 people playing the game. And when the music stops, the people who understand the rules of the game are going to grab a chair. Everybody else will be out of the game. Así que durante este periodo de expansión económica, lo que hemos hecho es básicamente jugar a un juego de sillas musicales en la que, debido a esta expansión de la deuda respecto a las cosas reales, es como si hubiera una silla por cada 100 personas. Entonces, cuando pare la música, las personas que entienden cómo funciona el sistema van a coger una silla y las demás no van a poder sentarse. Van a ser fuera de juego. So deleveraging is the process where everybody starts to grab for a chair. There aren't enough chairs to go round, and all the excess claims disappear. Then you get a correspondence again between the people claiming chairs and the number of chairs, because everybody else is out of the game. Y este proceso de leverage es básicamente que cuando para la música y no hay suficientes sillas para todo el mundo, todas estas búsquedas de silla desaparecen. Entonces hay el mismo número de sillas que de personas que quieren sentarse porque el resto de personas han desaparecido. So when the excess claims to underlying real wealth have been eliminated, then you can start to rebuild trust. Así que cuando el exceso de peticiones respecto a la cantidad de riqueza real que hay debajo, entonces se equilibran, entonces puedes empezar a formar confianza. Otra vez. So at that point, all sorts of things should start to work. In the Great Depression in America, when this happened, they called it the New Deal. So it started to work when the system was starting to get back together again after the leverage had gone. Y esto hace que luego todo pueda empezar de nuevo. En Estados Unidos, cuando pasó esto, lo llamaron como el nuevo trato. En la depresión, en los años 30. Cuando terminó la depresión. Porque una vez ya se ha equilibrado las peticiones con la riqueza real, ya puede empezar a funcionar las cosas. And once you've rebooted the operating system, once the trust has come back, then things will start to work, and then you can actually use your resources. But before, you can't use the resources that are around you because there isn't enough of a money supply in circulation. Entonces, cuando reinicias el sistema operativo económico, entonces las cosas pueden empezar a funcionar y entonces ya puedes empezar a usar tus recursos, porque antes, al no haber suficiente moneda para ello, no podías hacer nada con tus recursos. But reboot a new system, right? Redesigned without these major flaws, which obviously didn't happen after the rebooting after the depression. Pero reiniciar un nuevo sistema diseñado de una nueva forma, sin todos estos fallos tan grandes, porque obviamente esto no pasó antes de las depresiones anteriores. I think we will do things very differently. I think we're going to outlaw most of the forms of financial innovation that have happened over the expansion, and we're going to go back to something that looks like plain vanilla finance. Creo que sí, vamos a hacer las cosas de forma muy diferente y vamos a hacer ilegales muchas de las innovaciones financieras que han surgido durante esta expansión. Creo que a lo que llegaremos después será algo así como finanzas de sabor neutral, como muy simples. So what's happened in previous eras when bubbles burst, all the things that had been part of the problem were banned. So they had a derivatives market in Holland in the 1630s over tulips, and all of that was banned for a very long time because people learned the lessons. Así que lo que se ha hecho después de las crisis financieras pasadas es prohibir las cosas que las causaron. Por ejemplo, en Holanda
hubo una gran depresión por los tulipanes, por la venta de tulipanes y su aumento de precio. Entonces lo que hicieron al recuperarse fue hacerlos ilegales durante bastante tiempo porque la gente aprendió la lección. Unfortunately, the people who live through these things learn the lessons. Their children sort of remember the lessons, but their grandchildren usually forget and make the same mistakes all over again. El problema es que la gente que vive a través de esos problemas sabe lo que ha aprendido de ellos. Luego, sus hijos recuerdan más o menos lo que pasó, pero sus nietos ya no recuerdan nada, entonces suelen crear el mismo error otra vez. So if you look at economic cycles, there's a cycle called the Kondratiev cycle that more or less matches a human lifespan. It's approximately 70 years that it's the cycle of the seasons, the Kondratiev seasons unfolds, and that's just how long it takes for people to forget the lessons their grandparents learned. Y si ves los ciclos económicos, hay un ciclo que se llama Kondratian, que básicamente tiene el mismo ritmo de una vida humana, es como de 70 años. Y lo que representa es el tiempo que tarda la gente en olvidar lo que les enseñaron sus abuelas del pasado y volver a repetir los mismos errores. So we can achieve greater stability for a while, but we can't achieve stability permanently because we don't control what future generations are going to do. Así que podemos conseguir estabilidad mayor durante un tiempo, pero no podemos conseguirla para siempre porque no podemos controlar lo que hagan las generaciones futuras. So we are going to make the same mistakes many times, as we already have in history. We've made these exact same mistakes many times, going all the way back to Egypt and Greece and Rome. Así que vamos a hacer los mismos errores una y otra vez, igual que lo hicimos en el pasado, muchísimas veces que podemos ir atrás hasta Egipto y Grecia y Roma. But it won't be this large again. The only reason our bubble got this large is because it was turbocharged with fossil fuels. And in the future, they won't have those energy sources, so their bubbles will not get as large again. Pero sus burbujas del futuro no serán tan grandes, porque la única razón por la que esta pudo ser tan grande fue porque fue impulsada como con turbo por los combustibles fósiles, pero ya no volverán a estar disponibles más, así que las burbujas del futuro serán mucho más pequeñas. Brilliant. And a way of lengthening the generational memory is through education, which is why we're working on an ecoeconomics curriculum now to pass on to next generations. And there's quite a few of us working on that. Y una forma de hacer más largos estos recuerdos intergeneracionales es mediante la educación, y por eso tenemos este curso de economía en el que estamos trabajando varias de nosotras. The best way to make it work is to make it stories about your culture, to have it passed on as oral tradition, as stories. And it doesn't have to be lectures in the academic sense. If you turn it into stories, you can make it part of the taboo system, and then it will stick for an awful lot longer. Yes. Una forma de hacer que esto funcione es convertirlo en historias, como cuentos, que permanezcan en la cultura oral, no simplemente clases en un sistema educativo, porque si lo integras en el sistema de tabús, puedes hacer que permanezca funcionando durante mucho más tiempo. And our last class in this is designing with myth, which nobody ever tackles as a design issue, but it's crucially important. Y nuestra última clase de este curso es diseñando con mitos, que es algo que casi nadie trata en cuestiones de diseño, pero es totalmente crucial. I completely agree. If you can make things work through stories, then people will internalize the lessons, and those lessons will last for a long time. So it's interesting that various religions have banned usury, for instance. And when it's part of, that ban is part of a religion, it lasts a lot longer than it would have done otherwise. I just hope we don't have to make things part of a religion to make them work. I hope storytelling is enough. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque por ejemplo, las religiones en el pasado han hecho la usura un delito, y eso lo ha mantenido durante mucho tiempo sin pasar. Pero
Espero que en el futuro podamos conseguir hacerlo sin necesidad de religiones, simplemente a través de contar cuentos. We're at the end of our time, but are you okay to stay a little bit if we have any questions? Casi hemos llegado al final del tiempo, pero ¿te Yes. importaría que nos dé un ratito más si tenemos preguntas? Sí. Carlos, did you collect any questions? I know you were asking people. Sí, tenemos... yo quería hacerle una pequeña pregunta y después pasamos a una pregunta también que nos ha hecho Encarnación. Okay, Carlos has a question, and then Encarnación has another question. I have one too. And yeah, Jose always has 20 questions. ¿Es posible que las monedas locales funcionen mejor fuera de Internet como moneda física? Quizás muchas personas no puedan acceder a Internet por el coste que tiene el propio Internet y quizás no se lo pueden permitir. Is it possible that local currencies would work better without internet as a physical thing because the cost of having internet becomes prohibitive? I agree. I think they need to be physical. I think that's very important because governments often shut down parts of the internet as a threat when things get difficult. Creo que sí, es muy importante que sea físico, porque los gobiernos suelen cerrar partes de Internet cuando las cosas se ponen críticas. So dependence on electronic forms of anything or pieces of paper are going to be a problem, especially electronic things. Así que dependencia de cosas electrónicas o incluso trozos de papel puede ser un problema, pero especialmente con las cosas electrónicas. The problem with paper is when there are a lot more claims than there is asset to go round, like there currently is with gold. For El problema instance, con there's 100 times at least as many paper claims to gold as there is real gold. El problema con los trozos de papel es que puede haber muchas veces más peticiones de que la riqueza real que la soporta debajo. Y entonces, por ejemplo, hoy en día pasa que hay como mínimo 100 veces más papeles que oro real que representa. But that wouldn't be the case with local currencies. So with a local currency, having that issued as pieces of paper should be good enough. But don't trust that electronic systems will necessarily still be there. Así que con las monedas locales no pasa esto, así que puede ser suficiente simplemente tenerlo con trozos de papel, pero no confíes en que el sistema electrónico estará ahí durante mucho tiempo. Muy bien, pasamos, muchas gracias, estupenda respuesta. Pasamos a... Sí, perdón, José. No, esa está traduciendo. Bien. Pasamos a la pregunta de Encarnación. Quiere saber sobre la dependencia energética. ¿Cómo caminar hacia esa independencia energética? Encarnación wanted to know about energy dependency. How can we walk towards energy independence? It's going to be a question of trying to build small-scale energy systems at a community level to service the most basic demand. Not all of demand, but the things we need, not the things that we want. Es una cuestión de construir sistemas energéticos pequeños a escala local para servir las demandas esenciales, no toda la demanda, sino lo que realmente hace falta. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. So one of the things that we did at my farm is we reduced our demand by 90% before we tried to supply what was left. Because when you're looking at building a renewable energy system, that will be as much as most people could possibly afford. Nosotros, por ejemplo, en mi granja lo que hicimos fue, antes de empezar a considerar el proveer todo con energía renovable, reducir el 90% de la demanda, porque eso ya sería lo máximo que mucha gente se podría permitir con este sistema. And if people can build community scale systems, that will be more effective because they can pool resources and build a bigger system that might be able to serve a local microgrid. Así que si la gente crea pequeños sistemas comunitarios, esto puede ser mucho más efectivo
porque pueden combinar sus recursos para crear una pequeña red comunitaria de energía. And we have to be careful not to think of everything in terms of electricity, because electricity is very complex and therefore very vulnerable. So if we can think about maybe heat energy being good enough, maybe motive power being good enough, we don't always have to go to electricity. Y no tenemos que pensar siempre en términos de electricidad, porque la electricidad es una energía muy compleja. Así que si para algunas cosas, por ejemplo, la energía calorífica puede ser suficiente o la energía motriz puede ser suficiente, es mejor no usar electricidad para eso. Because electricity is one of the most complex parts of our society, it's one of the things that is most likely to be disrupted in a financial crisis. And we're already starting to see this in Greece. Ya que la electricidad es una de las partes más complejas del sistema, es una de las primeras cosas que podemos ver que va a empezar a fallar al haber una crisis financiera, y ya vemos que eso está pasando en Grecia. This is why it's not a good idea to build very large-scale renewable energy projects, because then the idea is to encourage everyone to do everything with electricity, but that just ties them into a very vulnerable system. Por eso no es tan buena idea tener grandes sistemas de energía renovable a gran escala, porque eso motiva a la gente a seguir usando electricidad para todo, y eso hace que sigan atrapadas dentro de un sistema muy vulnerable. Yes. We need to understand basic physics to redesign those systems as well. Sí, necesitamos entender la física básica para rediseñar esos sistemas también. And we need to understand how power systems actually work, because a lot of the people who are thinking about large-scale renewable energy systems actually don't seem to understand power systems at all. Y necesitamos entender cómo funcionan los sistemas energéticos, porque mucha gente que está pensando en energías renovables a gran escala no entiende en absoluto cómo funcionan los sistemas de energía. Or basic thermodynamics even. O incluso la termodinámica básica, Which they don't teach in economics. que nos enseñan. Questions? Oh, okay. It's your turn. Okay, I'd like to understand a bit more about your vision for the future, because, I mean, for example, how do you envision the future after this big crisis? Because, for example, the rebooting of the economic operating system, do you mean global scale, or what exactly do you see? Me gustaría entender más tu visión del futuro en términos de cómo lo ves, en qué escala. Por ejemplo, cuando habla de reempezar el sistema, ¿hablas a nivel global o qué? I think we're going to see a long period of upheaval and instability, probably lasting several decades. And it's going to be very difficult to actually predict exactly what is going to come out at the other end of that. Pienso que vamos a ver un largo periodo de instabilidad en mucha... durante varias décadas, y es muy difícil predecir lo que va a pasar después. But I think we're going to see a much simpler society, because as we move through financial crisis, it's going to be very difficult to make any money in the energy sector, because prices will fall faster than the cost of production comes down, so margins will be squeezed and supply will fall. Así que creo que vamos a ver sociedades mucho más simples, porque en la producción de energía, la reducción de los precios por aumento de producción va a ir mucho más despacio que el aumento de precio por consumo. Entonces los beneficios se reducen tanto que ya no es rentable hacerlo. So financial crisis buys you time for energy because you don't burn through it as quickly, but because it takes all the investment out for years and years and years, when the economy tries to recover, it's going to hit a hard energy ceiling at a much lower level of energy supply. Así que, aunque las crisis financieras te ayudan a conseguir más tiempo porque no quemas la energía tan rápido, también se eliminan todas las inversiones en ella. Entonces, cuando después de mucho tiempo intentas volver a empezar la economía, hay un bloque enorme en la energía y solo puedes empezar a un nivel mucho menor. So, because the amount of energy available to a society determines how complex that society will be, when we try and recover and we have less energy,
our society must be simpler. There's simply no other choice. Así que debido a que la cantidad de energía disponible es lo que determina la complejidad posible de una sociedad, cuando intentemos recuperarnos, ya que habrá mucha menos energía, no tenemos ninguna otra alternativa que tener una sociedad mucho más simple. So if we look at the most complex things that our societies do, like electricity, like internet services, really complex networked activities, those are the things that are most likely to disappear over the next few decades. Así que si vemos a las cosas más complejas que hace nuestra sociedad, que son redes como la electricidad y la de internet, al ser tan complejas, son las cosas que podemos esperar que van a desaparecer durante las siguientes décadas. And how worried are you about climate change and biodiversity degradation and land-based destruction and water and air poisoning? ¿Cuánto te preocupan los temas esto de cambio climático, de pérdida de biodiversidad? Envenenamiento del agua y del aire, destrucción de tierra. All of these issues are extremely important, but if we don't successfully get through financial crisis and come out the other side with our freedom of action, then we won't be able to do anything about these other things. That's why I focus on finance, not because it's the most important, but because it's the first limit that we reach. Son cosas muy importantes, muy preocupantes, pero si no solucionamos este problema de la crisis financiera, no podemos llegar a un otro lado en el que tengamos control sobre ello. Así que yo me he enfocado en las cuestiones financieras no porque sean las más importantes, sino porque son el primer límite que nos permite actuar. I think things will change in environmental issues when we move into a period of financial crisis and much, much less energy. Energy is what gives us our power to be destructive, and we will be much less destructive in the future if we have much less energy to play with. Creo que las cosas cambiarán bastante al entrar en un periodo de crisis financiera, porque es la energía la que nos permite destruir tanto, y al haber mucha menos energía y mucho menos dinero, no podremos destruir de esta forma. So we won't be putting anywhere near as much carbon dioxide into the atmosphere, but my worry is that we might cut down a lot of trees and we might eat anything that moves. So it's not all going to be good news for the environment, because we are so far over carrying capacity that there's going to be a big adjustment of population, and we might damage the remaining capacity on the way down. Pero aunque va a reducirse mucho las emisiones de dióxido de carbono, es posible que empecemos a cortar muchísimos árboles y a comer cualquier cosa que se mueva, porque ya estamos mucho por encima de la capacidad current capacity, la capacidad del ecosistema, capacidad de carga del ecosistema para sostener esta cantidad de personas. Y vamos a seguir dañando esta capacidad de carga al caer hacia abajo, aunque se vaya ajustando la población. It's very difficult to know how climate will play out over the next century, because there are so many things we don't know. We don't really understand all the tipping points, and the models don't include financial crisis or peak oil. So they're not really predicting based on the future that we're going to have. Así que es muy difícil saber cómo va a funcionar el cambio climático en el futuro, porque los modelos que tenemos no tienen en cuenta la crisis financiera ni el pico del petróleo, así que no predicen realmente el futuro que vamos a tener. And if people actually get very angry with each other, which is quite possible in a period like this, even a very small local exchange of nuclear weapons, for instance, could cause a nuclear winter and send us in entirely the other direction. Así que si la gente se enfada mucho entre ellas, y por ejemplo... Que es bastante probable. Que es bastante probable. Y, por ejemplo, empiezan a intercambiar armas nucleares a escala pequeña, aún así puede ser suficiente para crear un invierno nuclear que nos llevaría completamente en la otra dirección. So I think it's really too difficult to make specific climate predictions, because there are so many complicating factors. And so I tend not to address climate change specifically,
but all the things that I tell people to do for reasons of financial crisis or peak oil would also be useful from a climate perspective. Así que no solo tratar con las cuestiones de cambio climático, porque son demasiado difíciles de predecir, pero todas las cosas que cuento a la gente sobre el pico del petróleo y la crisis financiera deberían también ser útiles para afrontar las crisis medioambientales. One thing that worries me, if we focus just on climate change or primarily on climate change, is that the kind of things we're likely to do are going to make things worse. Una de las cosas que me preocupa es que si nos enfocamos solo en el cambio climático, es muy probable que las cosas que tendamos a hacer harán la situación peor. The three things that I think we're most likely to do are create financial pyramid schemes over monetizing carbon trading. Las tres cosas que creo que es más probable que hagamos es, una de ellas, crear esquemas Sistemas piramidales piramidales. para en sistemas de intercambio de carbono. Or we might decide to try geoengineering, throw lots of particulate matter around in the stratosphere to screen out the sunlight, but that could be a disaster as well. O geoingeniería, si lanzamos partículas a la estratosfera para intentar bloquear la luz solar, pero esto podría ser también un desastre. Or the other thing that I think people might be quite likely to do is decide that industrial civilization is the problem and therefore we would have to actively tear it down. Y creo que otra de las cosas que puede ser un problema es que la gente decida que la civilización industrial sea el problema y entonces se ponga activamente a desmontarla. Because I think all three of those things could be a complete disaster, I tend not to talk about climate. I put everything in terms of financial crisis and peak oil because that way it's small, it's short-term, it's immediate, and it's personal, and people might actually do something useful instead of something disastrous. Entonces por eso suelo hablar de la crisis financiera y del pico del petróleo, porque son cosas a pequeña escala y rápidas que la gente puede hacer para conseguir que la gente haga cosas útiles en lugar de ser destructiva. How are you for time, Nicole? We can. It's nearly 7:30. How are you? Are you okay to go on a little bit more, or we can wrap it up now? I'm fine. Okay. Okay. Well, the third point was very interesting for me because why would it be, I mean, I have some theories about it, but why would it be a problem to start dismantling industrial civilization? Well, first of all, why do you think it's not the problem? El último, interesante el tercer punto, porque lo que quería preguntarte es ¿por qué piensas que desmantelar la civilización sería un problema? ¿Y por qué la civilización industrial no es el problema? Well, I think anything that is destructive is going to be a problem. So the people who talk about doing these things are talking about doing it in a very destructive way. But a lot of the infrastructure that we have, like, say, hydro dams and things like that, there's a lot of embodied energy, and these things could be very useful in the future to move towards something that would be lower intensity. So if we get rid of them, we make it more difficult for ourselves to make the transition. La gente que habla de esto suele proponer cosas bastante destructivas y creo que cualquier cosa destructiva es un problema. Si, por ejemplo, destruimos las presas para producir electricidad, entonces podemos hacer que en el futuro sea más difícil para hacer esta transición a un sistema de menor consumo energético. And if we decide to destroy things, as always, it's going to be poor people who suffer. And the people who suggest this are suggesting it because the planet might benefit, but an awful lot of people would suffer, especially poor people, and I couldn't recommend anything that would deliberately cause that. Y hacer este tipo de cosas dañaría mucho a la gente pobre y puede que ayudaran al planeta, pero no puedo recomendar nada que deliberadamente creara tanto daño y matara a tanta gente pobre. Okay. How many more have you got? Any burning questions? Well, maybe this could be useful as a dialogue because
Yes. What we do is we're going to post this in the Wiser Earth group, which we have as a dialogue, and then people will keep putting questions. And I don't know if you're able to enter there and actually have this dialogue, but we'll also be dialoguing amongst ourselves with these fascinating points. Maybe you could put it out there and you can see. Okay. Lo que podemos hacer es, tenemos los diálogos de Wiser donde podemos poner esto y seguir continuando el diálogo ahí. Would you like to participate in those dialogues or dialogues in writing or on video? Yes. Writing. I probably can, but it depends because I'm traveling, and so I may or may not have internet access. So I don't know that in advance. So I'll try, but I can't promise that I can give timely responses. Okay. Que viaja mucho y puede ser que sí lo intentará. Question rapidly. As far as I know, bringing down the civilization right now, today, will be a benefit for most of the poor people in the world based on what they say themselves. I mean, the poor people in the developing countries, they will be much better off if today we shut down everything. And non-humans will be much better off if we today shut down everything. As far as I know, the ones who will have a problem are rich people and middle-class people and maybe poor people in cities. But what do you think about this? Por lo que sé, si ahora mismo paráramos la civilización industrial, la mayoría de personas del mundo, la gente pobre de los países en desarrollo, estaría muchísimo mejor, porque ellos mismos lo dicen. Los no humanos estarían muchísimo mejores. Simplemente la gente rica y de media clase y la gente pobre en ciudades quizás tendría problemas. ¿Qué piensas sobre esto? I think that the economy is going to collapse all by itself quite quickly without any help at all. So I think if we try and interfere and make it happen faster, then we're only going to be blamed for what happened. And if you do that, you end up with environmentalists being considered public enemy number one. And then everything they try and do will be so much more difficult. Creo que la economía se va a colapsar por sí misma muy rápido. Y si nosotros intentamos acelerarlo, luego se nos va a culpar de esto. Y entonces, en el futuro, la gente del movimiento de medio ambiente y de cambio climático se vería como el primer enemigo público y sería muchísimo más complicado conseguir cualquier cosa que intentaran hacer. Okay. I would hate to see environmentalists be blamed for what financiers have caused. Because if people look at environmentalists and say, oh, this problem, you caused all of that, then they're not looking at what actually caused the problem. And it's just going to make it much harder to convince people that environmentalists have human best interests at heart. Sí, entonces la gente, los activistas medioambientales, si se les ve como la causa del problema en lugar de la verdadera causa, que es la gente, son los economistas, entonces la gente simplemente los vería como un enemigo y no escucharía lo que dicen, en lugar de tener en cuenta que son las personas que más se preocupan por el interés de las personas. But as you say, you know, another, and I wanted to just end on like the horrific things that can happen is that the system itself readapts around another kind of slavery. Y como dices, otra de las cosas horribles que puede pasar es que el sistema se readapte alrededor de otro tipo de esclavitud. So it can go kind of both ways, right? That we reorganize ourselves in a relocalized, healthy way, and maybe they'll happen at the same time. And then there's this kind of other economic slavery, whilst the system tries to adapt by keeping the privileges for the privileged. Kind of thing. Así que hay como dos caminos, uno de que esto de relocalizar y recuperar la resiliencia local, y puede que pase al mismo tiempo que el sistema se intente reorganizar con este nuevo tipo de esclavitud para que la gente privilegiada siga teniendo su privilegio. In the early stages of contraction, economic inequality gets worse because the people with money will buy up everyone else's assets for pennies on the dollar, and they will try and enslave large numbers of people.
al principio de las contracciones económicas, la diferencia entre la gente rica y la gente pobre aumenta muchísimo, porque la gente rica compra todos los bienes de la gente pobre por casi nada de dinero y entonces intenta esclavizarlos. But over the longer term, the financial crisis will also destroy the means that these people became wealthy in the first place and will ultimately destroy their power, and they'll end up on the wrong end of a pitchfork. Pero a largo plazo, entonces, el colapso de la crisis financiera provocará que esta gente rica pierda las estructuras que les permiten seguir siendo ricas, tomando dinero de los demás. Entonces, puede provocar que se encuentren al otro lado de los palos y las antorchas de la gente empobrecida. So over the longer term, bubbles are actually nature's wealth redistribution mechanism, because over the longer term, they destroy the wealth disparity and they bring you back to something that is much more egalitarian, but at a much lower level of material wealth. Así que a largo plazo las burbujas son el sistema natural de reequilibrar la riqueza, porque hacen que al final se distribuya la riqueza entre todas las personas, aunque a un nivel mucho menor en total de riqueza física. Brilliant, and that's actually a positive point. But thank you, brilliant, big picture summary. Gracias, muchas gracias. Este resumen de todo el aspecto global. And I just was curious about one last thing, is what are you most optimistic about in terms of what's happening right now? What do you find exciting about developments now? Y una última cosa, ¿qué es lo que más emocionante te parece ahora mismo y positivo de los desarrollos que están habiendo ahora mismo? That it isn't only fear that's catching, it's also enthusiasm about building a better world. And that is really taking off in some places. People are getting very, very involved in change. And I don't know how successful it will be, but there's so much energy behind it. And a lot of that is coming from the younger generation, which is a very hopeful thing. Una de las cosas es que además de la furia, también se está formando un montón de esperanza y motivación para crear un mundo mejor. Que el miedo es muy contagioso, pero también el entusiasmo es muy contagioso. Entonces estamos viendo que está expandiéndose y está elevándose mucho el movimiento para crear un mundo mejor, sobre todo con la gente joven, lo que me da bastante esperanza. Thank you so much for your amazing amount of time you gave us, also with all the trials, technical trials, because we had quite a lot of difficulties. Oh, no problem. Muchas gracias por todo tu tiempo y por superar los problemas técnicos que tuvimos. Thank you very much to a wonderful translator. I don't know how he does it, but he keeps doing it for hours on end. Muchas gracias a nuestro No es fácil. No es fácil. Comprendo. Thank you very much to Carlos behind the scenes and everybody's taken part. And please do bring your questions also for ourselves, amongst ourselves, if Nicole can't take part. Thank you ever so much. Muchas gracias también a Carlos por las cosas técnicas y a todo el mundo por estar aquí. Vamos a seguir con las preguntas en el diálogo de Weiser. Incluso si Nicole no está, podemos entre nosotras continuar el diálogo. Y muchas gracias. Oh, last thing, Permaculture Day, which is this young people especially celebrating May the 5th. And we're actually going to organize a live big online thing because these are all the solutions and it is exciting. Thank you. Última cosa, para el Día de la Permacultura, que es el 5 de mayo, estamos organizando un evento en vivo enorme para celebrar esto, sobre todo con la gente joven que se está moviendo tanto con todas las soluciones. Así que invitamos a And I'm going to try and grab you for that as well. Y vamos a intentar otra parte para eso también. I'll be in Western Australia then, so it's the slightly different time zone. I think it's 2 hours different from here, but I will have some time. I know I have an event on May 4th, but I'll have to check my schedule. I may have some time on May 5th. Because, in fact, your May 5th will be my May 6th, probably, and so there's complications from that as well. Great. Ella estará en el oeste de Australia, así que la zona temporal sea distinta, pero como estará en el 6 de mayo, que para nosotros es el 5 de mayo, probablemente tendrá algo de tiempo, así que es posible que pueda participar. When do you go back home on your farm? Do you stay there much? I'm not there very much
because this is what I have to do at the moment. So my children are running it primarily. My daughter is the one who most wants to be a farmer, so she's the one who's taking responsibility for making things happen, things that I would have done perhaps if I had been there. Y cuando vuelves a casa, y ahora mismo no puedo estar mucho en casa porque esto es lo que tengo que hacer, pero mis hijas están ocupándose de la granja, sobre todo mi hija, que es la que más quiere ser una granjera, está ocupándose de hacer todas las cosas que yo estaría haciendo si estuviera ahí. Thank you very, very much. You're very welcome. Thank De you. nada. Gracias. Bye. Bye.